Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. A veces cuando se inicia la grabación, el programa expulsa o desconecta a algunas personas, ¿no? Tienen que volverse a conectar. Creo que eso es lo que a veces aparece aquí. Voy a presentar toda mi pantalla. Ok. Batería, batería, batería. Ok, ya. Bueno, ahora nos toca eh, ver el capítulo número 8, que es este que está aquí. Capítulo 8, análisis de múltiples alternativas, ¿no? Eh, Luego de este capítulo nos faltaría todavía uno, ¿no? Entonces tenemos que ir corriendo un poquito. Ah, Felizmente, los capítulos que nos tocan son simplemente aplicación de todo lo que hemos visto, como ustedes han podido, digamos, ver en los últimos capítulos. Hemos simplemente aplicado todo lo que hemos visto hasta el capítulo 6, digamos, se han ido aplicando en estos capítulos últimos. Espero que podamos ir corriendo un poco en este tema porque nos queda ya poco tiempo. Hay el análisis de múltiples alternativas. Es importante este análisis porque nos permite ver la comparación de dos alternativas o más, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? Dentro de lo que es el tema de múltiples alternativas, podemos ver a múltiples proyectos, entendiéndose como múltiple dos o más, ¿no? Cuando tenemos dos, ya son digamos, múltiples alternativas. De dos para arriba, para adelante, son múltiples alternativas. Y lo que tenemos que hacer en primer término es reconocer qué tipo de alternativas tenemos o estamos analizando. Por una parte, o las alternativas o proyectos podrían ser excluyentes, ¿no? Podrían ser proyectos excluyentes, eh, entendiéndose como proyectos excluyentes. Tengo una definición de proyecto excluyente un poquito más adelante. A ver, un ratito. Aquí lo bueno es que tengo información ya del anterior semestre, ¿no? Capítulo número 8. Creo que este nos podría servir. Los proyectos múltiples, ya les digo, pueden ser dos o más proyectos. En este caso, si son proyectos excluyentes, estamos hablando de que si elegimos a uno de ellos, automáticamente quedan descartados los restantes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el análisis de qué marca de camión vamos a usar o qué marca de bus vamos a usar para nuestra flota de vehículos de transporte interdepartamental, pues tenemos Scania, tenemos Volvo, tenemos Mercedes-Benz y en cuanto elijamos una marca, descartaremos las restantes, ¿no? Si vamos a trabajar con Mercedes, porque nos parece que es mejor, pues veremos qué características tiene,
trabajaremos con esa marca, trataremos de que todas las flotas, todos los buses de la flota sean de la misma marca para aprovechar economías de escala, ¿no? Es decir, ya tenemos técnicos, tenemos que tener técnicos, choferes preparados para esa marca. Cuando compremos un repuesto para hacer mantenimiento, también vamos a comprar para todos. Podemos tener la posibilidad de hacernos rebajar en la fábrica cuando compremos repuestos, qué sé yo. Hay un montón de ventajas, ¿no? Por lo tanto, si vamos a elegir una marca para tener en la flota de buses, una marca de buses para tener en la flota, quiero decir, elegiremos una que convenga por las características técnicas, por costos de operación, por mantenimiento, durabilidad. Hay otros factores más que inciden, digamos, en la toma de decisiones, ¿no? El distribuidor en Bolivia, qué sé yo, pero elegimos una marca y descartamos el resto. Eso significa tener una alternativa excluyente o alternativas excluyentes, ¿no? Lo mismo cuando querramos construir un edificio, pues nosotros elegiremos un lugar donde queramos ubicar el edificio y cuando elijamos un lote de terreno en una ubicación determinada, pues descartaremos el resto que hemos visto, ¿no? Eh, Pasa en todo. El, el caso, el caso clásico es el que les acabo de contar, el de elegir una marca. Si somos una empresa de transporte, de material o de agregados, elegiremos una volqueta entre una determinada cantidad de marcas que tengamos, ¿no? Entonces aquí, al momento de elegir una de ellas, descartaremos las restantes. En esto, podemos tener limitaciones de capital. Sí, se puede tener limitación de capital. Los proyectos podrían tener vidas útiles iguales y los proyectos, o las alternativas que vemos, podrían tener vidas útiles diferentes, ¿no? En cuyo caso, nosotros haremos el análisis dependiendo de que si los proyectos tienen vidas útiles iguales o vidas útiles diferentes, haremos un análisis de tasa interna de retorno global. Lo que está aquí en anaranjado son los métodos que vamos a aprender. El análisis de tasa interna de retorno global. Y si los proyectos tienen vidas útiles iguales, análisis de tasa interna de retorno incremental. También puede funcionar esto con proyectos de vidas útiles diferentes. He estado viendo, analizando un poquito, y también puede funcionar la tasa interna de retorno incremental con proyectos de vidas útiles diferentes. Con algún tipo de cuidado, sí, pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Los proyectos también pueden ser independientes, o sea, lo contrario de excluyente sería independiente. Eh, Aquí decíamos, elegíamos una alternativa y descartábamos el resto, ¿no? Aquí es que se pueden hacer una combinación de los proyectos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 8 alternativas de inversión, podríamos hacer una de ellas, podríamos hacer 2 de ellas, podríamos hacer 3, 4, o finalmente podríamos también hacer las 8 alternativas, ¿no? Y en su caso, una de las alternativas es no hacer ninguna o tomar la decisión de no invertir en ninguno de estos proyectos o alternativas. ¿Qué tipo de ejemplo podemos dar acá? Aquí sí es muy importante la limitación de capital, porque con la limitación de capital, eh, el capital es un recurso limitado que no todas las sociedades disponen con ingentes cantidades, no. Hay una cantidad muy limitada de capital, por eso es que se priorizan los proyectos, se deben tomar en cuenta cuáles son de importancia para tener que invertir en ellos, porque hay limitaciones muy fuertes de capital. Cuando el Estado no tiene ya para poder invertir, hay que recurrir a bancos, ¿no? No se puede recurrir a la fabriquita de dinero, de monedas, porque uno genera inflación. Eso ya conocemos y ya se sabe eso, ¿no? Todos los proyectos independientes podrían ser, por ejemplo, la construcción de una represa,
la construcción de un aeropuerto, la construcción de una carretera. Fíjense ustedes que cada una de estas alternativas o proyectos no interfiere con la realización de los otros proyectos, ¿no? Salvo el caso de limitación de capital. Entonces, podríamos construir una represa, al mismo tiempo podríamos construir un aeropuerto, también podríamos construir una carretera al mismo tiempo. No hay nada que lo impida. Simplemente que si existe el capital suficiente, podríamos encarar todos los proyectos que tengamos, ¿no? Es más, en otro país, bueno, no sé cuántos municipios, son más de 300 municipios, creo. Cada uno de los municipios tiene pues proyectos y proyectos y imagínense la cantidad de proyectos que hay eh, de todo tipo, desde el mejoramiento de una escuela, de una plazuela, de una calle, de mejoramiento de distribución de agua potable, qué sé yo, tantas cosas, construcción de campos deportivos, mejoramiento de calles. Cada municipio tiene, no sé, me imagino unos 100 proyectos, ¿no? 200 proyectos. Multiplicado por 300, un montón de proyectos que la platita aquí no va a alcanzar para todos. Entonces hay que priorizar, ¿no? Pues bien, estos son los proyectos independientes. Esto es importante de reconocer cuando un proyecto es excluyente y cuando es un proyecto independiente. Entonces, lo único que tienen que preguntarse es que si los proyectos interfieren la realización de uno en el otro, pues estamos hablando de proyectos excluyentes, ¿no? Y si la realización de un proyecto no interfiere para nada en la realización de otros, varios, pues estamos hablando de proyectos independientes. Lo propio podría tratarse proyectos con vidas útiles iguales, proyectos con vidas útiles diferentes. Aquí simplemente analizaremos el valor actualizado neto, ¿ya? Entonces son tres cosas que vamos a ver. Análisis de tasa interna de retorno global, análisis de tasa interna de retorno incremental. En esta partecita de aquí, en esto que es análisis de TIR incremental, vamos a ver cuál es la ventaja de invertir en un proyecto más caro, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de invertir en un proyecto que necesita mayor inversión en función de lo que es el análisis de la tasa interna de retorno incremental? Más o menos acá vamos a tratar de retomar el tema que había quedado pendiente y del que por supuesto no les voy a tomar examen, el tema este de cuando las alternativas tenían vidas útiles diferentes y teníamos por una parte el valor actualizado neto que nos decía que debíamos elegir la alternativa A y mediante la tasa interna de retorno elegíamos la alternativa B. Había como una especie de incongruencia en la toma de decisiones ahí. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a esta parte de tasa interna de retorno incremental. Es mejor explicarlo aquí. Algunos libros lo llevan en el capítulo 5, donde hemos visto tasa interna de retorno, pero aquí se volvería a tocar el mismo tema, entonces mejor tocarlo acá directamente en tasa interna de retorno incremental. Eh, Vamos a ver un ejemplito también cuando lleguemos a este punto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Está todo claro? Bueno, y ahora cómo diablos voy al otro lado. Aquí estamos. ¿Qué es esto? No le entiendo.
En esta parte es donde veíamos el mismo mapa, proyectos excluyentes, proyectos con vidas útiles iguales, diferentes, tasa interna de retorno global. Esto es un poquito, bueno, está esto en el libro, pero está mejor descrito aquí, en este gráfico, que también se los voy a pasar. Pues bien, veamos primera parte. Mi mouse se quedó. Estamos ahora en la parte acá. Vamos a ir por la rama de arriba. Vamos a hablar de proyectos excluyentes. Vamos a hablar de proyectos de vidas útiles iguales o proyectos de vidas útiles diferentes igual. Vamos a hacer el análisis de tasa interna de retorno global. Acá es importante saber lo que se hace con la totalidad del monto de capital que se dispone. Sabemos que si tenemos, por ejemplo, como dice este ejemplo, dice, una empresa cuenta con un capital de 100,000 que puede ser invertido en dos proyectos excluyentes. La alternativa de inversión A significa 60,000 de inversión y la tasa interna de retorno del proyecto es del 30%, mientras que la alternativa B es del 90,000 dólares de inversión con una tasa interna de retorno global del 28%, ¿no? Se requiere determinar en cuál de ellas deberá invertir si la TMAR con la que cuenta es del 12%. Para nosotros, si estamos comparando dos alternativas, la alternativa A, con una inversión de 60,000, pues tiene una tasa interna de retorno del 30%. La alternativa B tiene una tasa interna de retorno del 28%. Desde el punto de vista del análisis tasa interna de retorno, deberíamos elegir el proyecto A porque tenemos la mayor tasa interna de retorno, que es 30% sobre 28%. Eso hemos aprendido, ¿no? Pero, pues aquí es importante saber qué parte del monto del capital del que disponía el inversionista se invierte en el proyecto y qué parte no se invierte en el proyecto. Porque la parte que se invierte en el proyecto sí va a ganar el 30% y la parte que no se invierte en el proyecto va a ganar solamente el 12%, ¿no? Que esta sería la segunda alternativa de inversión, que podría ser, ya habíamos hablado varias veces, la TMAR es la segunda alternativa de inversión, puede ser invertir en bonos, puedes invertir en, no sé, en otro proyecto, lugares o proyectos donde el inversionista puede obtener este rendimiento, ¿no? Pero pues 60,000 invierte o invertirá al 30% y 40,000, que es la diferencia, porque no se olviden que tiene 100,000, tendríamos entonces 40,000 que vienen siendo lo que resta, digamos, de la inversión, se van a invertir al 12%, ¿no? La tasa interna de retorno global trata de medir el rendimiento de toda la inversión, no solamente de lo que se invierte, sino de todo el dinero con el que cuenta o el capital con el que se cuenta para invertir en este y en otros proyectos, ¿no? Pues bien, la tasa interna de retorno global del caso de la alternativa A, tendríamos 60,000, que es el valor de la inversión, multiplicado por el 30%, más 40,000, que sería la diferencia entre 100 menos 60, 40,000, que va a ganar el 12%, que es la TMAR, ¿no? Dividido todo entre 100,000, que es el monto global del capital. Fíjense ustedes que, haciendo el cálculo, esta tasa interna de retorno global es 22.8. Hacemos lo mismo para el caso de B. 90,000 se invierte en B y nos vienen sobrando 10,000 porque el monto de capital era 100,000, entonces son 10,000 que quedan sobrando, que se invertirán al 12%. Dividido entre 100,000 tenemos 26.4. Lo que en un principio parecía una buena alternativa a invertir en A, estamos viendo que analizando globalmente
todo el monto de capital con el que se contaba, es mejor hacerlo en la alternativa B. Si ustedes se fijan acá, porque tenemos una mayor tasa interna de retorno. Aquí estamos midiendo la totalidad del valor de la inversión, la totalidad, perdón, del valor del capital con el que dispone el inversionista, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, punto de vista tasa interna de retorno, mejor era, ¿por qué? Porque tenemos 30% y la alternativa B era 28%. Punto de vista de la tasa interna de retorno global, mejor alternativa es B. ¿Por qué razón? Porque tenemos una tasa interna de retorno mayor a la otra tasa interna de retorno de A, que es global, que está midiendo sobre el total del monto de capital, ¿no? Esta es la tasa interna de retorno global. Estos datos podrían venir en el problema como ya explícitos, como en este caso 30% y aquí dice 28%. Podría darse también el problema con que se da un valor de inversión, se da valor de ingreso, uno tenga que calcular el valor de la tasa interna de retorno y a partir de calcular recién la tasa interna de retorno, pues recién calcular la tasa interna de retorno global, ¿no? Esa es una variante que se podría tener en este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta? Aquí estamos hablando un poquito de lo que es el rendimiento global del capital, lo que se invierte en el proyecto y lo que no se invierte en el proyecto, ¿no? Es el mismo ejemplo que hemos visto hace un ratito. Aquí estamos viendo lo mismo que hace rato, pero como flujo, tendríamos 60,000 de inversión en el proyecto A y 78,000 que sería el valor del ingreso. Entonces, si ponemos acá 78,000, que es el valor de F, esto es igual al valor de P, que es 60,000, multiplicado por 1 más I a la 1, tendríamos que la tasa de interés o la tasa interna de retorno es 30%, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de ver acá es que estos 60,000 de inversión y que se tenía la tasa interna de retorno ya descrita en el problema, podría darse de esta forma, ¿no? Donde uno tiene que calcular primero la tasa interna de retorno, también de la alternativa B, donde hay una inversión de 90,000 y hay un ingreso de 115,000. Calculamos el valor de I, esto es 28%. Si comparamos 30 con 28, nos quedaríamos con esta alternativa, que es la alternativa A. Pero también tenemos que hacer el análisis global, ¿no? El análisis de tasa interna de retorno global, que ya está hecho aquí. Solamente estamos viendo con este ejemplo que el valor de la tasa interna de retorno podría darse como flujo. Y primero hay que calcular la tasa interna de retorno, hay que calcular el valor de la tasa interna de retorno global. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? El proyecto A, lo mismo que hemos visto hace rato, el valor de B, o sea, tendríamos como la inversión del proyecto A sería 60,000 y 78,000, que sería el valor del ingreso. Esto calculado con tasa interna de retorno nos da un 30%.
Ahora acá la diferencia, que sería 40,000, ¿no? Invertido a esto, nos daría 44,800. 40,000 invertido nos daría un ingreso de 44,800. Si calculamos el valor de I, tendríamos que la TMAR es 12%. Si estamos en el mismo problema de hace rato, ¿no? En el mismo problema de hace rato. Se está tratando de explicar un poquito más. 40,000 se está invirtiendo al 12%. Entonces podría ser el caso de que 40,000 invirtamos aquí y vamos a ganar esto, pues calculando la tasa interna de retorno de esto, o que sería la TMAR, sería 12% aquí, ¿no? Entonces, si sumamos los flujos, 60 más 40 son 100,000, 78 más 44, 800 son 22,800. Si calculamos sobre este flujo el valor del interés, tendríamos que el valor de F es esto, es igual al valor de P, que es esto, multiplicado por 1 más I a la N. Como N es un periodo, entonces calculamos el valor de I, y esto es 22,8. 22,8. Fíjense de que esto se está demostrando, ¿no? No es nomás una fórmula, sino que estamos demostrando aquí de que lo que se invierte en el proyecto y lo que se gana, más lo que se invierte en la TMAR, o sea, más lo que sobra, quiero decir, y se invierte en la TMAR, que va a ganar esto, sumando ambos flujos, tendremos la tasa del 22,8%, que es lo que calculamos aquí, con esta simple suma, multiplicación y división, ¿no? ¿Qué variaciones podríamos tener acá? ¿Qué pasaría si esta persona, en lugar de invertir en la TMAR, no lo hace y guarda este dinero en una caja fuerte, digamos, donde no va a recibir absolutamente nada? Entonces tendríamos que esta opción de inversión sería cero, ¿no? La TMAR sería cero, esto sería cero, y aquí tendríamos 18,000 entre 100,000. Esto sería 0,18. Fíjense, del 30% que era del proyecto, o del 22,8, se reduciría al 18%, ¿no? A ver, vuelvo a reiterar, algunos se han perdido. Estos 40,000 restantes, si yo los guardo en una caja fuerte donde no voy a ganar el 12%, este término de acá sería cero. Entonces tendríamos 60,000 por 0,3. Esto da 18,000. 18,000 entre 100,000 da 0,18. O sea que sería 18%, ¿no? Pero acá lo bueno es que el valor que se está invirtiendo en el proyecto está ganando el 30%, y lo que está sobrando, o el restante del monto del capital, se está invirtiendo al 12%. Eso es la tasa mínima, tasa interna de retorno incremental. Volvamos de nuevo al gráfico. Pues bien, ¿qué variaciones pueden tener? Pues para análisis de tasa interna de retorno global, los proyectos podrían tener vidas útiles iguales y también podrían tener vidas útiles diferentes. No interesaría esto porque cuando comparamos dos proyectos con tasa interna de retorno, no tenemos inconveniente, ¿no? Que el proyecto A tenga 5 años de vida útil y el proyecto B tenga 8, digamos. No hay inconveniente. Lo que sí es importante que, más allá de que los proyectos tengan vidas útiles iguales o vidas útiles diferentes, es que los proyectos puedan ser evaluados a partir de la tasa interna de retorno, es decir, que tengan valores de inversión y valores de ingreso. Si se puede evaluar con la TIR, entonces hay la posibilidad de hacer análisis tasa interna de retorno global. Siempre hablamos de proyectos excluyentes, ¿no? Porque estamos yendo por esta rama de aquí.
¿Preguntas? Ahora estamos aquí con la análisis de tasa interna de retorno incremental. A ver, el otro día he ido a ver un libro ahí en una librería y me sacó fotos de un problema que creo que está bien para nosotros ahora. No iba a comprar todo el libro por un problema, ¿no? Bueno, ni siquiera es un gran super problema, ni eso, pero por lo menos dije, bueno, me acordé de que estaba pendiente esa parte. Ok, vamos a ver. Aquí está el problema. No sé si se ve. Pues bien, creo que para esta parte está bien. Me interesó porque había incongruencia en el resultado. Por una parte, con valor presente neto, calculaban que el proyecto A, no, perdón, que el proyecto B era mejor, y con tasa interna de retorno decían que el proyecto A era mejor. Pues veamos. No quiero compartir mis fotos, por ahí van a salir algunas fotos que no hay que ver con nada. Pero, a ver, nos vamos a entrar a Excel. ¿Dónde estamos con nuestro Excelito? Excel. Si es cuando uno se pone más nervioso, peor, ¿no? Bueno, este es un proyecto que tiene 10 periodos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El proyecto A tiene menos 300,000, luego 160,000, 164,800, 169,000, 744. Bueno, ese día no compré el libro porque pues estaba comprando otros dos, o sea, no me alcanzaba la plata. Iba a comprar este libro más, pero no recibía tarjeta. 169,744. 174,000. No vayan a decir, qué ingeniero, va a sacar fotos del libro. No compra. 836. 180, 081. 081. 185, 484. 484. 191, 048. 191, 048. 196, 780. 196, 780. Disculpen que me ponga a copiar ahorita, pero me parece interesante este problema. 683. 208, 764. Y aquí tenemos el proyecto A y el proyecto B.
lo mismo de inversión, menos 300, 140, 151, 200, 163, 269, 176, 360, 194, 68, 105, 706, 222, 162, 200, 205, 706, 222, 162, 239, 935, 159, 130, 279, 861. Aquí tenemos los dos proyectos. Este es además son proyectos excluyentes, ¿no? Esto es importante porque solamente tienen que ser proyectos excluyentes los que se puedan analizar mediante la tasa interna de retorno incremental. Proyecto A, y aquí tendríamos el Project B. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos un ratito? Aquí dice tío. Me imagino que debe ser la tasa interna de oportunidad, una cosa así, o la TMAR, ¿no? Sí, con I sí, la TMAR es esta. TMA, TMAR, 0.25%, ¿ya? Pues con esto podemos calcular ya. El 0.25%, aquí tenemos 25%. 25%. Ya, entonces aquí tendríamos el valor actualizado neto. ¿Ah? ¿Cómo calculamos el BNA? Ponemos la tasa, que es esta. Luego el valor 1. Bueno, como les he enseñado nomás, ¿no? De aquí a aquí. Cerramos. Más. Esto sale 322.326, dice. $322.325.60. Y ya está bien. Después podemos calcular también la tasa interna de retorno. Digamos, esto igual a TIR. 55%. Esto también lo vamos a copiar aquí. Ahí está bien. Y esto lo ponemos aquí. Tendríamos 332.610. Uy, no, 625 sale aquí. Algún número está mal. Menos 300, 140, 151, 200, 163, 296, 176, 360, 194,
468, está bien. 205, 706, 222, 162, 239, 935, 259, 130, 279, 861. Ya han calculado mal. ¿Está todo bien? ¿Por qué está mal? A ver, veamos la fórmula. Está bien, la fórmula. Bueno, veamos la tasa interna de retorno. TIR. Pintamos todo. Ok. 53. Exactamente como dice el libro, pero este resultado no sé por qué está mal. 625 está en el libro, pero todos los valores están bien. Tal cual los he copiado, están bien. Sí, está bien. Pues bien, ya tenemos los datos tabulados acá. Si se trata de elegir, aquí vamos a poner un decimal más para ver cuántos, cómo tenemos de decimales en esto. 55.5 de tasa interna de retorno del proyecto A y 53.3% para el proyecto B. Si vamos a elegir por el análisis de valor actualizado neto, ¿qué tendríamos que elegir acá? ¿Cuál es mayor? ¿322 o 332? Es mayor este valor, ¿no es cierto? Entonces tendríamos aquí, elegimos la alternativa A, no, perdón, la alternativa B porque es esta, mediante el valor actualizado neto, y mediante tasa interna de retorno, aquí tenemos 55% y aquí tenemos 53%. ¿Cuál elegimos? Elegimos la alternativa A. Hay una incongruencia en cuanto al resultado, o sea, por ambas formas deberíamos elegir la misma alternativa, ¿no? Con esta TMAR deberíamos elegir lo mismo. Pero no, aquí elegimos B y aquí elegimos A. ¿Qué está pasando? Ambas alternativas tienen misma vida útil. Aquí no es tanto que una es más grande que la otra, ¿no? Pero más o menos va por ahí la explicación de que cuando las alternativas tienen vidas útiles diferentes y también con esta alternativa de tasa interna de retorno incremental, va con ello también, ¿no? Aquí no se nota mucho, pero no se nota porque ambos proyectos tienen el mismo valor de la inversión. Eso me acabo de dar cuenta ahora, que lo veo recién el problema. Pues en un proyecto o en dos alternativas de inversión excluyentes, normalmente una alternativa es mayor o menor en cuanto al valor de la inversión que la otra, ¿no? Entonces acá se podría notar, en este caso no, porque tienen el mismo valor de inversión, pero hay una que tiene un mayor valor de inversión, o si hacemos nosotros una diferencia, podríamos decir alternativa B menos alternativa A, estaríamos encontrando el valor de B menos el valor de A. Lo vamos a poner aquí.
Y voy a hacer la diferencia entre ambas, ¿ya? Voy a poner esto menos esto. En este caso, en el periodo cero, no hay nada. Luego voy a copiar todos estos valores, la fórmula, hasta abajo. Miren ustedes que en el este valor de 140 menos 160 significa como que un valor adicional, de inversión adicional, o si este es un ingreso, digamos, es necesario reiniciar el equipo. ¿Para qué? Eso después, ¿no? Pues bien, al elegir el proyecto B respecto del proyecto A, nosotros estamos perdiendo de ganar, porque si elegimos el proyecto A, digamos, y en función de esto no elegimos el proyecto B, al elegir más bien el proyecto B respecto del proyecto A, perdemos de ganar 20,000, que es la diferencia. Aquí perderíamos de ganar la diferencia, que sería 13,600. Acá también perderíamos de ganar. A partir de este momento sí existen ganancias, ¿no? Pues bien, este análisis de hacer el proyecto B menos el proyecto A se llama análisis incremental. Este es el análisis incremental. ¿Ya? Ahora bien, esto lo vamos a borrar. Vamos a calcular la tasa interna de retorno de esto. $31. Un ratito, un ratito. No lo tengo ese ejemplo. A ver. Veamos una. Mm, 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 ya.
Largo negativo. Demasiado. Bueno. Ni modo. 0.01. Tenemos el porcentaje. Vamos a graficar esto ya para cada uno de estos valores. Me interesa que entiendan esta partecita. A ver. Con el 1% aquí tendríamos igual BNA con este porcentaje. Valor de aquí, correcto, más este valor. Perfecto. Ya está bien. Copiamos hasta 80, digo. Ya. Resultado. Para hacerlo también podemos calcular, ¿no? Sí, se puede. Copiar. Para hacerlo, ok. Aquí ya tenemos todos los valores. Vámonos hasta 80. Ya. Insertamos un gráfico. Este gráfico. No sé por qué no salen gráficos ya más bonitos. No sé lo que he tocado el otro día que no. Salieron mejores gráficos, la verdad. Tal vez era este. No se ve tan bonito este, ¿no? Pero bueno. Miren ustedes, acá tenemos el 25%. Es el mínimo. Tal vez hubiera sido mejor tener otro ejemplo. Este ejemplo está medio feito. No había sido tan bueno como pensé. Qué bueno que no compré el libro. Pero, a ver, si nosotros vemos, evaluamos este gráfico con una TMAR, digamos que sea el 10%, con el 10%, como pueden ver acá, con un 10%, es como si hiciéramos un corte aquí, si pusiéramos una regla, ¿no? Con un cuchillo, cortamos el valor actualizado neto de la línea roja,
está más arriba que el de la línea azul. Por lo tanto, con esta TMAR, este proyecto de color rojo, no sé cuál es, pues este proyecto de color rojo. Bueno, el proyecto rojo, digamos, está con el mayor BAN. Si la TMAR fuera 10%, elegiríamos nosotros el proyecto rojo, ¿no? Porque tenemos un mayor valor actualizado neto. No se olviden que acá viene el valor actualizado neto. ¿Está bien? Con el 10%. A ver, vamos a ver, con el 10%, estamos aquí. Con el 10%, ¿cuál es mejor? Es mejor el proyecto B, porque tiene mayor BAN con el 10%. Entonces, el de arriba, el de línea roja, es el proyecto A. No, proyecto B, perdón, proyecto B, ¿no? Porque hemos dicho que con el 10%, el proyecto B es el ganador. Entonces, estamos viendo aquí por el 10%, el proyecto B es el proyecto rojo. Entonces, aquí sería el ganador el proyecto B. Pero a medida que vamos viendo un poco más allá, no se nota mucho aquí, pero hay un corte. El proyecto A, en este caso, está cortando al eje de las X más allá que el proyecto rojo, ¿no? Por esa razón también es que el proyecto B, o el proyecto A más bien, tiene una mayor tasa interna de retorno, 55.5%, mientras el proyecto B tiene solamente 53.3%, ¿no? Pues bien, pues bien. Aquí hay aquí hay un corte. Aquí hay un corte. ¿Creen ustedes que podríamos calcular este valor de corte? Es decir, esta línea con esta otra línea se cortan aquí, en algún punto. Entonces, a partir de ese punto que vamos a encontrar ahorita, a partir de ese punto, para la derecha, es válido que cuando la TMAR esté en valores, digamos que acá corta el punto, ¿no? En 32%. De aquí para la derecha, los proyectos nos van a salir exactamente con la misma decisión mediante el BAN y mediante la tasa interna de retorno. Vamos a tener lo mismo. ¿Está bien? Entonces estamos analizando esto mediante lo que se llama tasa interna de retorno incremental. Pero lamentablemente este ejemplo no está tan bueno. No me está gustando. Vamos a dar otro ejemplo que me parece que es lo aconsejable. Proyecto A, proyecto B. Vamos a hacer algo más sencillo nomás. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 periodos. Aquí tendríamos 12.000. Aquí vamos a poner ya la tasa interna de retorno. TIR. Y aquí vamos a poner esto. Esto es igual a TIR. El proyecto A tendríamos, digamos, 22.000 de inversión, pero es menos 22.000. Aquí digamos que tengamos 5.000. Aquí tengamos 10.000. No más que sea esto, menos 32.000. Aquí tenemos la inversión del proyecto A con 34% de tasa interna de retorno.
Supongamos que la TMAR sea 15%. 0.15. Hola, René. René, un favor, te llamaré después, estoy en clases ahorita. Porfa, ya. Gracias. Chao, chao. 34%. Aquí vamos a tener, digamos, 42,000. No, menos 42,000. Aquí tendríamos esto menos esto menos esto. Ya. No. Tendríamos, digamos, 8,000. Está interesante, ¿no? Lo que quería llegar. Tenemos este proyecto, tenemos este otro. Aquí tenemos 44% de tasa interna de retorno, aquí tenemos 35%. En cuanto a tasa interna de retorno, está mejor este proyecto porque tenemos una mayor tasa interna de retorno, ¿no ve? En este proyecto A. Entre esto y esto, pues está mejor esto, ¿no? Primero revisaremos si están bien las fórmulas, si está bien. El valor actualizado neto está bien. Aquí también está bien y aquí también está bien, ¿no? Pero cuando nos vamos al valor actualizado neto, aquí elegimos esta otra alternativa. Esta es la parte que hay incongruencia en el resultado. Y es que ambas alternativas son alternativas excluyentes, no son independientes, son excluyentes. Y llegamos a un resultado debido a que llegamos a un resultado equivocado porque mediante tasa interna de retorno elegimos el proyecto A y mediante valor actualizado neto elegimos el proyecto B. Deberíamos elegir el mismo proyecto, ¿no? A ver, un ratito, déjenme ver esto antes de que meta la pata haciendo esto. 29, creo que sí está bien. Pues bien,
Voy a hacer lo mismo acá, pero hasta un 44% nomás. Vamos a poner acá 0. .01. Pero aquí le ponemos porcentaje. Ya está bien, me parece muy bien. Valor actualizado neto, esto lo vas a copiar. Copiar aquí. Lo arreglamos. DNA. Hasta aquí. Anclamos esto. TMR también tiene. No. Esto está mal. Esto es para aquí. Esto está anclado. F4 y aquí esto. Una forma de ver fácilmente si está bien la fórmula o no para el 0% es que ustedes vengan acá y marquen todo esto y se fijen aquí. La suma total es 74,000. Con el 0% es 74. Entonces está bien la fórmula, ¿no? Simplemente es eso. Ahora hacemos copiar, pegar 74,000. Ponemos esto acá y la tasa que viene acá. $90,000, está bien. Pues bien, ahí tenemos los dos datos. Espero que salga esto mejor que el anterior ejemplo. Insertar gráfico. Este gráfico está un poquito mejor, ¿no? Poquito mejor. Pues bien, aquí tenemos nosotros, hay un valor de corte aquí, que no sabemos cuánto es. Ahorita vamos a ver cómo calculamos, aunque ahorita es muy fácil decir porque ya no queda mucho tiempo. Pero hay una forma de... Ay, está haciendo viento. Creo que va a llover, muchachos. Pues bien. Entonces, a partir de cierto valor de la TMAR, recién se puede cumplir con que el valor actualizado neto calculado nos dé el mismo resultado al seleccionar una alternativa que la tasa interna de retorno. Y ese es el porcentaje, y ese porcentaje es el que hemos querido calcular acá, este valor. Pues bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo calculamos ese valor de cruce? O sea, aquí está bien, el 15%, si nosotros vemos con el 15% estamos más o menos acá. Con el 15%, la mejor alternativa es la alternativa de color rojo. A ver, veamos, con el 15%, la mejor alternativa es la alternativa B. Entonces, la de color rojo es la alternativa B. Con el 15%, mediante el valor actualizado neto, elegiremos la alternativa B. ¿Por qué razón? Porque está más arriba y tiene mayor BAN que la alternativa A, ¿no es cierto? Pero, si nos vamos al análisis de tasa interna de retorno, vemos que el proyecto A tiene mayor tasa interna de retorno que B. Entonces, a partir de este punto para adelante, cuando la tasa mínima atractiva de rendimiento sea mayor a este punto que vamos a calcular, pues es válido recién el tema de que mediante el valor actualizado neto y mediante la tasa interna de retorno lleguemos al mismo resultado. Pero si está para el lado de la izquierda, eso no va a tener validez, ¿no?
la TMR del 15% nos va a llevar a un resultado, a tomar la decisión de elegir B, y mediante tasa interna de retorno estamos eligiendo A. Entonces hay que calcular este valor que es muy importante, ¿no? Y para ello, ¿qué tendríamos que hacer para calcular ese valor? No se olviden que la ecuación podemos nosotros... ¿Qué es esto? Ah, mucha, Dios mío. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo. No eran estos valores que he puesto yo, ¿no? Inge, creo que cuando ha anclado el valor del primero de la fórmula, sin querer lo copió esa parte. Sí. Wow, todo me va a pasar ahora, pues. Vamos a retroceder. ¿Por qué estamos retrocediendo aquí esto? Mira vos. ¿Qué ha pasado? No entiendo. Pucha, ¿y mis valores? Que estaban tan bien. ¿Y ahora qué pasó? Inge, lo tengo anotado, si quiere le dicto otra vez. Por favor. Ya, es menos 32.000, ¿Ya? 15.000, 10.000, 18.000, 20.000, 21.000 y 22.000. Pucha, mil gracias. Ahora estos valores están bien. Sí, estaba haciendo junto con usted y está bien. Es 44.000 aquí y 35.000 aquí, ¿no? Y estos valores también están bien. Y ahora acá, ¿qué pasó con esto? No sé qué hice que por hecho al capo, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias, está bien. Entonces acá tenemos que calcular este valor de este punto, que para nosotros va a ser importante porque a partir de aquí, para la izquierda, si la TMAR es uno de estos valores, nos va a salir cualquier resultado. Tendrían que ser los valores de la TMAR de aquí para la derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros este valor, ese punto de intersección entre esta curva con esta otra? No se olviden que este es un polinomio de grado n, este también es un polinomio de grado n. ¿Dónde se juntan? Es aquí. Entonces tendríamos que igualar en el valor actualizado neto, ¿no? Tanto esta ecuación e igualarla con esta ecuación para encontrar este valor. A mí se me hace que por ahí va la cosa, ¿no? Pues vamos a hacerlo entonces. Qué bien que han anotado, porque no estaba queriendo ni siquiera volver al... guardar como... Un ratito me lo guardaré antes esto, porque si no se va a perder. UMS, Ingeco, clases, pizarras. Mm, número 8. Ahí le voy a poner número 8, listo.
Solamente voy a dejar la idea, ¿ya? Solamente la idea. La siguiente clase vamos a continuar. Este proyecto A tiene estos valores. Este es el proyecto A. Entonces tendríamos el proyecto A. Dura 6 periodos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer valor es de 32, 15, 10, 18. $15, 10, 18. $20, 21 y 22. Este sería 20, 21 y 22. Y por otro lado tenemos el otro proyecto. Tenemos el otro proyecto también con 6 años de duración. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con inversión de 42, 8, 12. $42, 8, 12, 25, 28. $42, 8, 12, 25, 28, 29. Y 30. ¿No? Si hacemos nosotros el valor actualizado neto de esto, lo que queremos calcular es la tasa en la que se cortan, ¿no? Aquí tendríamos el valor actualizado neto de esto, sería valor actualizado neto de A, es igual a menos 32,000 más 15,000 sobre 1 más I a la 1 más 10,000 sobre 1 más I a la 2 más 18,000 sobre 1 más I a la 3 más 20,000 sobre 1 más I a la cuarta más 21,000 sobre 1 más I a la quinta más 22,000. Ya no queda tiempo para resolver esto, pero les voy a dar la idea para que lo continuemos la siguiente clase, ¿no? Esto va a ser igual a otra ecuación igualita que esta al otro lado, ¿no? Donde vamos a tener 42,000, podemos traer todo esto a un lado e igualar con una cantidad al otro lado y podemos resolver el valor de I. Yo creo que no está tan difícil hacer esto porque al otro lado vamos a tener ecuaciones iguales en la parte del denominador y que podemos sumar esto, ¿no? ¿Sí o no? Porque aquí vamos a tener valores también positivos que los vamos a actualizar. Entonces aquí tendríamos menos, ¿cuánto sería esto? Menos 42, ¿no? Menos 42. Más 8,000 sobre 1 más I a la 1 más 12,000. Sucesivamente. Entonces estos valores los podemos poner a un solo lado y vamos sumando estos valores que tengamos, igualamos a 0 y calculamos el valor de I.
como si fuera un, como si fuera un, ¿cómo les digo? Como si fuera simplemente una tasa interna de retorno que estamos calculando, ¿no? Lo ideal hubiera sido que podamos hacer esto ahora. Lo vamos a tener que dejar aquí porque deben tener clases ustedes. No les quiero perjudicar. De todas maneras, la idea es esta. Todos los valores de este lado de la ecuación los vamos a pasar a este otro lado. Van a venir a restar, ¿no? O estos los vamos a pasar al otro lado y van a venir a restar al otro lado, como ustedes prefieran. Nos va a dar el resultado igual a 0 y resolveremos esto de la misma forma como lo hemos hecho, ¿no? Pues bien, una forma es esta. Otra, ya que tenemos aquí en este Excel los valores del proyecto A, del proyecto B, aquí me está significando una inversión adicional de $10,000. Hay una inversión de 10,000 adicional, en este caso en el proyecto B, que cómo va a repercutir, eso es lo que quiero yo saber, ¿no? A ver, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer esto menos esto. ¿Cuánto da? Da un valor negativo, por supuesto. Entonces, el proyecto de inversión más baja, ¿cuál es? Es este. Si yo quiero invertir en un proyecto mayor, tendré que invertir 10,000 más. ¿Estos 10,000 adicionales en el proyecto B se justifican? Esa es la pregunta. Pues nosotros vamos a copiar todo esto hasta abajo. Veamos. En el segundo periodo, si nosotros hacemos el proyecto B en lugar de hacer el proyecto A, en el segundo periodo hay una pérdida. O sea, este es un valor negativo. Pero después hay ganancias. Si ustedes se fijan aquí, hay valores que son ya positivos, ¿no? Entonces, con esto podríamos calcular la tasa interna de retorno. Agarramos esto, lo copiamos aquí, ponemos aquí y calculamos el valor de la tasa interna de retorno. Y este valor es 19%. Todo lo que me da a entender que al calcular nosotros el valor de la tasa en esta igualdad entre dos ecuaciones generales de valor presente, ¿no? Que son dos polinomios de grado n, para este proyecto y para este proyecto es exactamente lo mismo como si hiciéramos B menos A, ¿no? Y acá, con toda seguridad, que el valor de I va a ser este valor. Eso es lo que tendríamos que ver en mayor detalle el día. Tendrá que ser el día lunes, demasiado, ¿no? Sí, pues el día lunes. 18.69% había sido. Entonces quiere decir que en la ecuación que nosotros teníamos acá, si la TMAR es menor a 18.69, 18.7 pónganle, si la TMAR es menor a 18.7, si es menor, pues el resultado nos va a dar una vaina, digamos, ¿no? En cambio, si la TMAR es mayor, tanto con el valor actualizado neto como con la tasa interna de retorno, vamos a llegar a la misma conclusión. Esto es lo que se trata de averiguar acá. Y este valor del 18.7% es el valor del rendimiento adicional de esta inversión. O sea, lo que nosotros estamos invirtiendo de más, digamos, en este proyecto B, porque es más caro, estamos invirtiendo 10,000 más, nos está generando un ingreso adicional, y ese ingreso adicional medido sobre esto nos da un 18.69, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pues bien, esta se llama tasa interna de retorno incremental. Este valor de acá será la tasa interna de retorno incremental. ¿Alguien quería preguntar algo? Inge, en este caso entonces podríamos tratar directamente para calcular la TMAR para que ambos criterios sean iguales. Podríamos tratar con un flujo diferente y encontrar la TIR de ese flujo, ¿verdad?
Bueno, es la diferencia en realidad, ¿no? Porque aquí teníamos el flujo del proyecto A, el flujo del proyecto B, y estamos haciendo la diferencia, esto menos esto. En cuanto a los flujos, pues aquí teníamos el proyecto A, el proyecto B. Para calcular el valor de la tasa en la que se cortan estos dos valores, o sea, esta intersección entre la curva del proyecto A y del proyecto B, para encontrar ese valor, tenemos este parámetro que el valor actualizado neto tiene que ser igual, ¿no? Entonces, calculamos esto con valor actualizado neto, igualamos con el valor actualizado neto del otro lado, dejando como incógnita el valor de I. Ese valor de I es 18.69. Pues bien, ¿cuál era la pregunta? No sé si te he respondido. No, solamente le preguntaba, Inge, que si restando ambos flujos, podríamos crear un nuevo flujo y a partir de ahí solamente sacar la TIR de ese nuevo flujo para encontrar en qué porcentaje es Sí, concluyente. sí, se puede, es lo mismo, exactamente. Es lo mismo, es como que hacer la diferencia entre estos dos, ¿no? Esto menos esto y vamos a tener un nuevo flujo que va a ser de 10.000, ¿no? Estábamos empezando de aquí, esto menos esto y hacemos otro dibujito aquí al lado donde pongamos 10.000. Luego tendremos 8.000 menos 15.000, será un valor negativo, entonces vamos a poner arriba menos 7.000, ¿no? Después tendríamos esto menos esto y hace un valor positivo, o sea, 12.000 menos 10.000. En el periodo 2, en nuestro segundo dibujito, tendremos que poner 2.000 y así sucesivamente. Es exactamente igual. Es lo mismo que hemos hecho aquí. Lo mismo que hemos hecho en esto. Porque aquí teníamos el flujo de A, el flujo de B, y si hacemos la diferencia vamos a tener un tercer flujo, y de ahí estamos calculando la tasa interna de retorno incremental. Sí, Bueno, esa era la Inge. sí, está bien, va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, lo dejaríamos aquí. Vamos a retomar todo el día viernes, que tenemos una clase de dudas, y el día sábado estamos dando el examen. Por favor, yo ya no quiero saber más de exámenes, ni siquiera tomar el primer parcial, me da vergüenza, pero bueno. El sábado sí que no nos vamos a librar de tomar el examen del primer parcial. Vamos pensando ya en el segundo parcial. Y lo que siempre pasa que cuando uno quiere correr más, se tranca más porque no funcionan los ejemplos, no funcionan las cosas. Ya me ha pasado varias veces, así que vamos a tratar de terminar el capítulo 7 en 2 clases más, me imagino, hasta el día martes. De ahí empezaríamos el capítulo de beneficio-costo, ¿no? Con eso terminamos ya el temario de la materia de ingeniería económica y luego nos vamos a dedicar nada más que a evaluaciones. Bueno, jóvenes, nada más por hoy. Gracias por asistir a la clase. Los espero el día viernes, horario 5:30. Y el día sábado tenemos examen horario 6 de la tarde. Nada más por hoy. Chao, chao. Buenas noches. Hasta el viernes, ingeniero. Hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes, Inge, que tenga buena noche. Gracias igualmente. Inge, disculpe, hasta el tema 5 es verdad el examen. Hasta el tema 5. Incluye tasa interna de retorno y tiempo de recuperación de la inversión.